Listo, pueden ver la pizarra. Sí, profe. Entonces, ¿por qué no Dios Zener? Principalmente porque varía su regulación según su punto de operación. Entonces, realmente podemos, en vez de estar regulando 5 volts, realmente tener 5,38 volts, por ejemplo. Y eso pasa porque, pues, en la forma en que yo les enseñé a analizar estos circuitos, nosotros decimos, ok, el Zener es de 5 volts, se queda en 5 volts su tensión Zener. Pero lamentablemente en la vida real, dependiendo de las demás características, él puede quedarse en su punto de operación en 5,38 volts, por ejemplo. Entonces, pues no está regulando a 5 volts, está regulando a 5,38. Entonces, no es como tan útil dependiendo de las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, el sistema, pues, que uno debería utilizar. Voy a dibujarlo completo ya para que ustedes vean cómo se conecta. Porque en laboratorio eléctrico 1, pues, ustedes van a utilizar reguladores integrados. Van a hacer una fuente con Zener, igual que la hicieron aquí, pero en la vida real. Y luego la van a reemplazar por un integrado y que notar el desempeño. Entonces, es importante para mí que pues sepan que existen. En laboratorio los estudiamos un poquito más a profundidad. Entonces, nuestro puente de Dios, que ya lo hemos estudiado demasiado, es así, hasta aquí. Entonces, si recuerdan o si han estado estudiando, porque por si el examen es el viernes, en este punto nosotros tenemos una tensión de este tipo, después de haber pasado el puente de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí en vez de poner nuestro capacitor que elegíamos por el valor del rizado que queríamos y de la corriente que estábamos consumiendo, lo que vamos a hacer es que según el fabricante de los reguladores, él nos dice, pon un capacitor aquí, C1, que incluso el fabricante nos suele dar un valor que es óptimo para su funcionamiento bajo cierta aplicación. Entonces el fabricante en su hoja del fabricante nos dice, ok, estos son, póngale un capacitor ahí de 250 micros para eliminar el rizado. Entonces ya él nos dice desde antes qué capacitor deberíamos utilizar con el elemento. ¿Cuál elemento? El regulador, que normalmente los reguladores son elementos de 3 patillas. Vamos a usar de ejemplo la línea del 7805. Ese es el código del chip. Si uno viera este chip en la vida real, se ve como algo así. Y dice aquí LM7805. Y tiene 3 patillas y tiene atrás como un gran disipador de calor, porque los reguladores integrados liberan demasiado calor. Entonces hay que ponerles disipadores. Ya vienen de fábrica muchos con un pequeño disipador al menos para evitar que se queme, porque emiten tanta potencia que los elementos, si no disipan ese calor, pues se queman. Entonces el regulador trae por sí solo siempre un pequeño disipador. Ok, entonces este se conectaría así, la patilla del centro, esta sería la patilla 1, esta sería la patilla 2, aquí iría la patilla 3, 1, 2, 3. Esto puede variar según fabricante. Entonces, nunca hay que conectar uno sin haber revisado la hoja del fabricante. Ok, ya les dije, esto puede cambiar de 1, 2, 3, cuál patilla sea la 1, cuál patilla sea la 2 y cuál patilla sea la 3, porque esta 1 tiene que ser
V-in, esta 2 tiene que ser tierra y esta 3 es el V-out. Entonces, pues no podemos llegar y elegir las patillas que queramos, ¿verdad? Entonces, este elemento se conecta de esta manera. Esta es la tierra. Y luego hay que colocarle aquí otro capacitor C2. Donde el C2 lo que hace es eliminar ruido. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Algunas veces, pues el fabricante nos dirá, este capacitor servirá como para asegurar que la tensión, que cambios en la entrada no lastimen nuestro regulador, o este C2 lo tendremos, o puede ser como para algo que se llama estabilizar el circuito integrado. Puede ser, esto cambiará según el fabricante, una vez más, de cuál sea el integrado, pero al menos en esta línea, el LM78, pues esas son las características de los capacitores. Y vean que este es un capacitor sumamente pequeño. Entonces vean qué loco como lo estoy conectando. En vez de conectar el Zener, conectar pues un capacitor grandísimo de evitar rizado, coloco uno que es relativamente grande también, pero que ya está optimizado para usarlo con este elemento. Y ahora sí, en esta sección de aquí, una vez que yo ya conecto aquí, este V-out va a ser igual a la salida que tenga que dar el regulador. Por ejemplo, en esta línea, el LM7805, esto quiere decir que esto es un regulador positivo, es decir, entrega tensiones positivas, y este 05 es el V-out. Entonces, este LM7805 lo que entrega en su salida son 5 volts. Entonces, uno en este punto ya tiene 5 volts. Sea cual sea la carga que uno conecte aquí, pues esa carga debería estar a 5 volts. Entonces, buenísimo, porque vean qué sencillo que se nos hizo nuestros cálculos. Ya no tengo que calcular el factor de rizado, ya no tengo que calcularle el peor de los casos, ya no tengo que eh, pues tener ese problema de por qué no usar Diocener porque se variaba su punto de operación, sino que este elemento integrado ya permite entregar siempre los 5 volts. Si fuera un LM7806, significa que pues entrega, es un regulador que entrega tensiones positivas y entrega su salida VO igual 0,6, VO igual 6 volts. Entonces esta línea hay 7806, 7809, 7812, en fin, ahí hay una gran gama, una gran familia de elementos que pues son reguladores. Dependiendo de cuánta tensión quiera yo en la regulación, pues así sería el integrado que yo elija. Buenísimo. Entonces, vean que gracias a este nuevo elemento, todos nuestros problemas de regulación se hicieron más sencillos. Casi que siempre, pues esa es la idea de los integrados. Circuitos integrados que hagan un trabajo un poquito más grande que los elementos discretos y que faciliten mi trabajo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que no, profe, todo bien. Ok, genial. También existe la línea de, por ejemplo, el LM7905. ¿Y qué quiere decir el LM7905? Significa que él entrega, es un regulador que entrega valores negativos. ¿Y cuánto entrega? Entrega un VO de menos 5 volts. Entonces existen también los reguladores para, pues, lograr entregar a nuestra carga una tensión negativa. Son la línea del LM79. E igual que la línea del 78, hay en 0.5, hay en 0.6, hay en 0.7 creo también. Está en 0.9, hay en 12.
y ahí, para arriba. Yo creo que llegan como hasta 15. Creo que hay hasta el 15. LM7815 y LM7915. Entonces, igual, también podemos regular tensiones negativas. También hay reguladores diseñados específicamente para eso. Entonces ya sabemos que si nosotros necesitamos hacer una fuente de tensión y entregar una verdadera tensión constante, donde pues soporte da cambios en la entrada, soporte cambios en la carga y además tenga la capacidad de entregar una corriente suficiente, pues lo mejor es usar este tipo de regulador integrado. Ahora, estos reguladores son, no sé, son parte de los Eternals, son invencibles o que no tienen límites máximos, no tienen pues alguna restricción para su funcionamiento. Sí, sí la tiene. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, ok. La restricción número 1 es que necesita un mínimo de tensión en VIN. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que aquí no le puede llegar cualquier cosa. Tiene que llegarle al menos una tensión aproximadamente, voy a ponerlo así como un mayor que y un aproximado ahí. No sé si existirá ese símbolo, tal vez sea como así. Pero bueno, para que me entiendan, es que ese VIN debería ser mayor o igual a Vout más 2 volts aproximadamente. Esto igual depende del regulador, depende del fabricante. ¿Por qué necesito mínimo una tensión de 2 volts arriba de la alimentación? Bueno, porque igual que lo hemos visto durante todo el curso, ¿verdad? Y durante circuitos 1, pues las tensiones o la energía no sale de la nada, ¿verdad? La energía que entrega este regulador aquí, pues viene de aquí. Y el de fijo de que aquí tiene que haber una caída de tensión del regulador. Como es un circuito integrado, él necesita pues cierta tensión para activar sus elementos internos, su amplificador operacional interno, y ahí vienen que su diodo Zener interno también necesita polarizarlo. Entonces, siempre hay que velar que la alimentación que entre aquí, ya sea que tenga rizado grande o rizado bajo, eso no es tan importante, sino lo importante es que su nivel de C, VIN de C, digamos VIN de C, sea al menos 2 volts más alto que Vout. Y depende de un regulador o de otro, puede ser más 1 volt, más 2 volts, más 3 volts, dependiendo de qué tan complejo o elaborado sea ese regulador. Entonces, esa es la primera restricción que tenemos. Tampoco es que no podemos, no le conectamos nada a la entrada, ¿verdad? Y él regula bien, ¿verdad? Sino que el mínimo necesita que el nivel de C que entreguemos a su entrada sea al menos unos 2 volts. Es una buena restricción de diseño, esos 2 volts. Como les dije, estos 2 volts depende realmente del regulador. O sea, pueden ser 1.5, pueden ser 1.2, puede ser 2 volts, puede ser 2.5. Eso uno tendrá que leerlo en la hoja del fabricante. Ahorita vemos qué datos leería uno en la hoja del fabricante. Pero bueno, esa es la primera restricción que tenemos. La segunda restricción que tenemos es los cambios en la carga. Habíamos hablado que lo bueno que tenían los reguladores es que yo le podía conectar RL lo que a mí me diera la gana y realmente podríamos regular, entregarle siempre esa tensión, 5 volts, es decir, mantener regulada la salida. Sin embargo, los reguladores se comportan al igual que el sistema de rectificación, se comporta de una manera con carga y otra manera sin carga. Entonces significa que hay una carga mínima que yo le puedo conectar al regulador antes de que esta salida empiece a decaer.
Simplemente no puedo ser tan ideal para que yo lo que quiera que le conecte ahí funcione, ¿verdad? No, ese sería mi objetivo, ese sería la utopía, el mejor momento de mi vida, pero no puede ser así, ¿verdad? Sino que dependiendo igual de la carga, habrá cargas que ya él no pueda manejar y habrá cargas que sí pueda manejar. Entonces, cuáles cargas puede manejar y cuáles no es un dato que también nos va a dar el fabricante. Ahorita revisamos qué. Y la última restricción que tiene es la corriente máxima. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la corriente que va por aquí a IL no puede superar cierto valor. Por ejemplo, 500 miliamperes. Eso lo que quiere decir es que por más que, digamos, el regulador sea bastante bueno, bastante eficiente, siempre va a haber una corriente máxima que él puede entregar. Es decir, esa es la corriente máxima que podría alimentar las cargas que yo conecte en VOUT. Esa corriente no es infinita, porque adentro hay elementos que tienen un máximo de corriente. Entonces, simplemente si por dentro ya hay un elemento que limita la corriente máxima, obviamente pues en la totalidad del elemento también se verá limitado. Entonces tampoco es que yo puedo entregar la corriente que yo quiera, ¿verdad? Tiene una corriente máxima. Entonces esas siguen siendo las mismas restricciones que hemos tenido con los reguladores. Lo único es que pues al menos estos reguladores integrados son mucho más eficientes que los reguladores con únicamente una resistencia a un Zener. A pesar de que sigan poseen, aunque poseen aún los mismos, digamos, restricciones, las desempeñan de una manera mejor. Entonces, por eso es que vale la pena utilizar los reguladores. Ahora, voy a guardar esto aquí. Acabamos de darnos cuenta que, pues, listo. Si yo tengo que alimentar 5 volts, por ejemplo, un Arduino, está bien, hago todo este proceso de rectificación, pongo el 7805 que entrega 5 volts, que es justo lo que necesita el Arduino. Y conecto mi Arduino en VOUT y le entrego la corriente. Excelente. Hice una fuente de 5 volts. Pero ahora piensen qué pasaría si realmente yo no necesito 5 volts ahora, sino que realmente necesito regular una carga a 6 volts. Ok, se van de nuevo a la electrónica y van y se compran este otro, el 7806. Ok, ya se van, se compran, lo arman el circuito, eligen los capacitores según lo que dijo el fabricante, lo conectan y tienen en su salida 6 volts a la carga que querían alimentar. Genial. Listo, ya lo tienen en 6 volts. Y ahora se dan cuenta que realmente no necesitaban a 6 volts, sino que lo necesitaban a 7 volts. Entonces, de nuevo, ya con mala cara, se van de nuevo a la electrónica local. Dame un LM7807. Y él les dice, no, ese no tengo. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos regular con 7807 porque no hay en la electrónica. Si hubieran, lo utilizamos. Pero si no hay, ¿qué hago? ¿O qué pasa si cuando ya me lo llevo a la casa, me doy cuenta que no necesitaba 7 volts, sino necesitaba 12 volts? Voy a ir a comprar otro regulador. ¿Cuánto vale un regulador de estos? Bueno, en mi electrónica local, un regulador de estos puede valer unos 1500 colones, de 1500 para abajo. Entonces, sí, pensémoslo, ya hemos desperdiciado 3. Si voy a comprar el 4, ya desperdiciados 6000 colones. Y yo creo que esos son, en mis tiempos de la U, 6000 me rendía para todo un fin de semana. ¿Verdad? Eran otras épocas. Todo era carísimo igual, pero no sé. Uno le lograba rendir la plata 6000 para pegarse la fiesta. Entonces, no es algo como que uno quiera votar tan fácil. Entonces, ¿qué hace uno si uno quiere regular, pero quiere tener un regulador variable? O sea, uno quiere algo que uno pueda decir, ok, yo no quiero regular 5 volts, sino que quiero regular 7, y si en otro momento quiero regular 10, pues regulo 10, y si en otro momento quiero regular 9, pues regulo 9. ¿Cómo hago eso, verdad? Ok, con la línea del 78, del LM78 y el LM79, eso no se puede, porque es una línea de producción de reguladores que regulan un valor exacto. Usted nada más lo agarra y lo conecta.
Listo. Tiene 5 volts. Sin embargo, existe esta otra línea, la línea del LM 317 y la línea del LM 337. La línea del LM 317 es un regulador variable. Justo lo que necesitamos para solucionar nuestro problema. Y este también es un regulador variable. ¿Cuál es la diferencia? Que el LM 317 entrega tensiones mayores a 0 y el LM 337 entrega tensiones menores a 0. Algo muy similar a lo que acabamos de ver con el LM 78 y el LM 79. Es la misma idea, son como los hermanillos gemelos. Uno entrega tensiones positivas y el otro puede entregar tensiones negativas. Entonces, estos reguladores son reguladores variables, es decir, puedo poner en mi salida la tensión que yo quiera. ¿Cómo se utilizan estos LM317 y el LM337? Bueno, de igual manera, este regulador se ve físicamente igual que el 7805. Tiene el chip, tiene un mero disipador de calor aquí atrás. Vamos a ver cómo lo dibujo así. Y esto aquí atrás es un disipador de calor. ¿Por qué? Porque igual, como les mencionaba hace un rato, los reguladores hacen un gran trabajo, liberan mucha potencia y se calientan mucho. Si no tuvieran ese disipador, se queman rápidamente el chip. Entonces el LM317 es otra cucarachilla de esas, otro elemento chiquitillo que tiene 3 patillas. ¿Cómo se conecta a este elemento? Bueno, entonces voy a suponer que aquí está mi puente de diodos, para no tener que dibujar todo otra vez. De aquí viene mi puente de diodos. Es decir, yo ya aquí tengo una tensión así. ¿Okay? Y aquí lo que voy a hacer es que voy a conectar igual un capacitor, que normalmente el fabricante me va a decir cuánto tiene que ser ese capacitor, o él me da una recomendación para cierta aplicación general, ¿verdad? Sería el VIN. Luego vendríamos aquí, conectaríamos nuestro elemento de 3 patillas, el LM317. Y este elemento se conecta de esta manera. Este elemento no es tan completo como la línea del 78 o el 79, porque este necesita colocarle un par de resistencias externas. Hay que conectarle aquí este R1, hay que conectarle aquí este R2 y esto sería tierra, iría R2. Aquí iría un segundo capacitor. Y luego, señores y señoras, aquí ya iría nuestra carga. Sería RL, más o menos. Entonces vean que todo este nodo es el V-out. Y aquí está el capacitor 1 y el capacitor 2. Que una vez más, C1 y C2 no los recomienda el fabricante. Al final lo que va a hacer esos capacitores son mejorar el desempeño de mi regulador, entonces con gusto los voy a poner ahí, ¿verdad? Porque van a mejorar. Entonces, ahora que tengo este circuito, ¿cómo regula este regulador? ¿Cómo hace para que Vout sea variable? Bueno, la línea del LM 317 puede variar su Vout entre aproximadamente 1,2 volts a 3,37 volts aproximadamente. Entonces, el LM317, si uno lee la hoja del fabricante, el fabricante le dice, ok, ese regulador es variable y puede dar desde 1,2 volts en su salida hasta 3,37 volts en su salida. ¿Cómo se regula? ¿Cómo elijo yo los 5 volts o cómo elijo yo 7 volts o cómo elijo yo 37 volts? Bueno, eso se hace a través de sus valores de las resistencias. Como son elementos que yo conecto externos, yo los elijo. Elijo cuáles voy a conectar y mientras yo lo conecte de esta manera, el regulador va a funcionar. Ok, entonces
¿Cómo debo elegir R1 y R2? Bueno, vamos a suponer que por aquí va una corriente que le vamos a llamar corriente ajuste. Entonces le voy a poner ADJ como de adjust. Y vamos a pensar que por aquí baja una corriente I1, por aquí baja una corriente I2. Y luego el fabricante normalmente nos dice, ok, la tensión que existe entre la patilla 2 y la patilla 3 es V referencia. Aquí hay un V referencia. Y el fabricante nos suele dar ese V referencia, que para este elemento es aproximadamente 1,25 volts, para el LM317. Entonces esta tensión el fabricante nos la da. Ahora sí, hagamos una suma de corrientes en este nodo. Entonces nosotros decimos la corriente 2 es igual a la corriente de ajuste más la corriente 1, ¿verdad? Porque la corriente que baja por esta, la que viene por aquí, más la que viene por aquí. Entonces tenemos esas dos corrientes. Y ahora hagamos una malla que venga desde esta tierra, aquí, hasta la salida. Hasta aquí, entonces si yo hago esa malla, yo tengo que VDR2 más VDR1 tiene que ser igual a la salida. Entonces, ya sabemos que VR1 es la tensión que hay de esta patilla a esta patilla, que es justamente la tensión R1. Entonces, esto de aquí es el VRF, que ya sabemos lo que vale. ¿Y quién es VR2? Bueno, VR2 es R2 por I2 más VRF. Entonces sería igual a VOUT. Y ahora sí, ¿quién es I2? Bueno, I2 es estas dos corrientes. Entonces, R2 por la corriente de ajuste más I1 más VRF es igual a VOT. Y ahora, ¿quién es I1? I1 es la corriente que pasa por R1, es decir, VRF entre R1. Entonces, R2 por la corriente de ajuste más R1, VRF entre R1 más VRF igual a VOT. Entonces, si saco factor común, este VRF de aquí, que está multiplicando este R2, me va a dar que VRF es igual a VRF, factor común de me quedaría R2 sobre R1 más 1. Y me queda de este lado R2 por I AD J igual a V. Ok, y llego a esta fórmula. Esta fórmula suele venir en la hoja del fabricante, pero yo quería que ustedes pues vieran de dónde sale esa ecuación. Entonces, si este VRF vale 1,25 volts y voy a suponer que esta corriente de ajuste es muy pequeña versus esto de aquí, es decir, esto se aproxima a 0, realmente podríamos convertir esta ecuación en que la salida va a ser igual al VRF, que serían los 1,25 volts, por R2 sobre R1 más 1. Entonces, dependiendo los valores de R, así va a ser la salida. Por ejemplo, si R2 vale 0 y R1 vale 1K, esto sería 0 entre 1 es 0, por más 1 es 1 por 1,25, 1,25. Entonces ven por qué lo más pequeño que puede entregarle es aproximadamente 1,2, 1,25 por ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera 37 volts? Bueno, habría que escoger un R2 un poco más grande que R1 para que todo esto de aquí multiplicado me dé 37 volts. Ok, sencillísimo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estar variando ese valor?
O sea, no voy a escoger una resistencia en específico, sino que quiero hacer que con mover algo, como por ejemplo lo que hacemos en todo equipo de sonido, que movemos una perilla, es decir, movemos un potenciómetro, podemos subir y bajar el volumen en un equipo de sonido. Bueno, en esto queremos hacer lo mismo, mover una perilla para así subir o bajar la tensión de la salida. Entonces lo que hacemos es que colocamos un R2 variable. R2, una flecha así, más o menos. Resistencia, resistor variable. Es decir, un potenciómetro. Entonces así yo el que estoy usando el circuito, si este R2 es variable y este R1 es un valor fijo, pues con solo mover la perilla sobre R2 entre 0 y cierto valor, yo voy a lograr cambiar la salida entre 1,2 a 37 volts. Y así funciona un regulador variable. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Eso Entonces me vean, suena. ok, perfecto. Entonces, vean que ya resolvimos el problema de necesitar estar cambiando la tensión de la salida y además mantenerla regulada, ¿verdad? Porque tenemos que seguir teniendo aquellas características de pues inmunidad a los cambios en la entrada, inmunidad a los cambios de la carga y toda la corriente que podamos entregar. En la vida real esas cosas se ven limitadas por las capacidades del regulador, pero sí les aseguro que estos reguladores regulan 1000 veces mejor que solamente un Zener. Entonces, ahora que sabemos cómo funciona un regulador integrado, digamos, con un valor de salida establecido y un regulador integrado que es variable, vamos a ver cuáles son las características que poseen los reguladores que nos ofrece el fabricante para saber qué tan ideales son las características que tienen. Recuerden, inmunidad a la entrada, inmunidad a cambios en la carga y la corriente máxima que yo pueda entregar. Entonces, esas tres restricciones, ¿verdad?, que tienen los reguladores son tres características que el fabricante nos tiene que decir sobre su regulador para saber si realmente el regulador tiene las capacidades que yo necesito en mi aplicación. Entonces, borrar y vamos a ver el desempeño en regulador. Ok, entonces son los parámetros que me permiten comparar características entre reguladores. Es decir, yo tengo que ver cuál regulador elijo según pues la aplicación que esté trabajando. Entonces, la primera característica se le llama regulación de tensión eléctrica. Muchas veces se le conoce como regulación de voltaje, ¿verdad? Pero bueno, le voy a poner tensión eléctrica. Y dice que es esta característica. Es cuánto cambia su tensión de salida al tener una carga y al no con respecto al no tenerla. ¿Cuánto cambia su tensión de salida al tener carga con respecto al no tenerla?
Es decir, como que este sea nuestro regulador, ¿verdad? Recuerden, si hacemos el modelo equivalente de cualquier dispositivo eléctrico o cualquier sistema eléctrico, siempre lo vamos a hacer con un equivalente Thevenin y pues se convertiría en una fuente y una impedancia de salida. Entonces, por eso estoy haciendo esto. Esto es nuestro regulador en un equivalente Thevenin. Entonces, imagínense que yo les pusiera una carga aquí de, por ejemplo, un ohm. Entonces, tengo un ohm y un ohm. Significa que aquí en Vout tendría 5 volts. A pesar de que el regulador sea de 10 volts, tiene cierta impedancia de salida. Entonces, a cierta carga, esta va a ser la salida que tiene. Entonces, no ven, ahí no me está regulando bastante bien porque estoy perdiendo la mitad. Pero es porque, vean, estoy poniendo una carga de una impedancia igual a su impedancia de salida. Eso no es un buen acople de impedancias, que es algo que ustedes aprendieron en circuitos 1, se supone que les enseñan eso, pero importa, lo vamos a repasar durante todo el curso. Si ahorita recuerdan la frase acople impedancias, pero no se acuerdan qué era, está bien. Lo más importante es saber que lo hayan visto alguna vez, pero después lo vamos a utilizar muchísimo, la acople impedancias. Entonces, no es lo mismo tener esto aquí a que yo tenga pues un circuito abierto, sin carga, porque dice aquí no fluye corriente, ¿verdad? Porque aquí hay un abierto, aquí los 10 volts que yo tengo aquí en la salida, en la entrada, perdón, los tendría aquí en la salida. Entonces lo ven, no es lo mismo haberle puesto carga a tenerlo sin carga, ¿verdad? Reguló, aquí sí está, digamos, regulando, pero no está dando ninguna carga. Cuando yo le puse esta carga de un ohm, se vino abajo. Eso es la regulación de tensión. Una buena regulación significa que tiene inmunidad a cambios en la carga. No estoy viendo afectado mi regulador dependiendo de la carga. Que eso era una de las restricciones que tenía, ¿verdad? Que si cambiaba la carga, el regulador pues se comportaba diferente. ¿Cómo se mide eso o cómo nos entrega el fabricante esa medida? Bueno, normalmente viene así. Y eso es un valor porcentual, se llama regulación de tensión eléctrica, ¿verdad? Esto aquí, la regulación de tensión eléctrica, es el valor absoluto entre la salida sin carga y la salida con carga, entre la salida con carga, por 100. Así se calcula o se obtendría el valor de la regulación de voltaje, la regulación de tensión eléctrica. Como les dije, VNL quiere decir V non-load, es decir, sin carga, tensión sin carga. Y VFL quiere decir tensión con carga, que es como de full load, tensión sin carga, non-load y full load. Entonces, si, digamos, a mí me dicen para cargas de 50 ohms, mi regulación de voltaje es del 80%, entonces podría yo suponer que para esa carga de 50 ohms, o no sé lo que dije, ejemplo, y tengo el 80% de la tensión. O sea que si fueran 5 volts, tendría el 80% de 5 volts, que serían aproximadamente 4 volts. Entonces, ven, esa medida de regulación de voltaje me puede decir qué también está regulando o hasta qué cargas realmente puedo conectar ahí antes de que esa salida deje de funcionar correctamente. Ese sería el primero, la regulación de voltaje o regulación de tensión. Hay otro concepto, quiero que se lleven, que se llama regulación de línea. Y lo que dice es, o la pregunta que busca responder la regulación de línea es, ¿cuánto puede variar la entrada sin afectar
mi salida. Esa es la pregunta que busca responder la regulación de línea. Es decir, que recuerden cómo se conectaban los reguladores. Aquí está V-in, aquí está tierra, aquí está V-out. Entonces este es el V-in y este es el V-out. Entonces si yo hiciera una gráfica en el tiempo, tanto de la entrada como de la salida, aquí sería V-in, este sería V-out. Digamos que aquí está mi nivel de C, que tengo que entregar, y por rizado o algo así, la salida cambia de esta manera. Entonces, un buen regulador se comportaría de esta manera. Ante todos esos cambios, apenas se movería sobre el nivel de C que tiene que entregar. ¿Verdad? Este es el DC in y este es el DC out, que son DCs diferentes, ¿verdad? Este es el DC que le entra de este lado y este es el DC que él tiene que poner en su salida. Entonces, un buen regulador haría esto, que a pesar de que su entrada cambie entre un valor máximo mínimo, haya cambios en la tensión, él pueda seguir entregando esa salida, ¿verdad? Que es otra de las cualidades que tenía que tener nuestro regulador, inmunidad a los cambios de la entrada. Entonces, eso se mide o se cuantifica a través de la regulación de línea, donde la regulación de línea suele ser así, reg line. Es una medida que nos da igual en la hoja del fabricante, que quiere decir el cambio en la entrada versus el cambio en la, perdón, el cambio en la salida entre el cambio en la entrada. Y esto se suele medir en milivolts sobre volts, que yo sé, volts con volts se cancelan, pero el fabricante te suele dar esta medida para entender que los cambios en la salida son del nivel de los milivolts, aunque los cambios en la entrada sean en nivel de volts. Por ejemplo, si el fabricante te dice que tiene una regulación de línea de 2 milivolts entre volts, significa que en lo que esta señal cambia 2 volts, esta señal apenas cambia 2 milivolts. Eso es lo que quiere decir esa regulación de línea. Por ejemplo, 2 milivolts entre volts es una regulación de línea buenísima, porque está cambiando muy poco la salida ante cambios grandísimos en la entrada. Imagínense perder en la entrada 2 volts, ¿verdad? De 17 que estuviéramos teniendo. O sea, sería una regulación de línea muy buena, ¿verdad? Este es un ejemplo que yo di. ¿Cuál sería una regulación de línea muy mala? Un volt sobre un volt, por ejemplo. Porque significa que si aquí cambia un volt, aquí cambia un volt. Entonces sería una regulación malísima, ¿verdad? No está haciendo prácticamente nada. Entonces la regulación de línea es ese dato que nos viene a decir a nosotros qué tan bueno es nuestro regulador ante cambios en la entrada. Otra de las características que tenía que tener. Eso sí, hay que ser claros, ¿verdad? Es cambios en la entrada, pero siempre y cuando respetemos aquello de que el V-in de C tiene que ser más grande al V-out más aproximadamente 2 volts. O sea, esto siempre tiene que respetarse, porque esto es para que, digamos, el regulador funcione bien, ¿verdad? Estos cambios que estoy hablando son cambios alrededor de SDC de entrada, pero siempre respetando esto. Si esto no se respeta, el regulador no funciona bien, se cae la tensión de salida y no puede regular, porque no está como, no tiene la energía. Es como que ustedes se levanten un día enfermos, o sea, no van a poder salir a correr a la calle y ser libres y ser felices porque están enfermos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el regulador, no podría trabajar si la tensión de entrada es menor a la que él necesita. Si ya es superior a esa tensión mínima, pues cambios en la entrada, ahora sí los medimos con esta regulación. Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Listo. Entonces, el último característica que nos falta analizar, ¿verdad? Se llama regulación de carga. Teníamos regulación de tensión, regulación de línea y regulación finalmente de carga. ¿Y qué dice esta? Bueno, esta lo que dice es, o qué respuesta busca responder, qué pregunta busca responder, es
cuánta corriente puede entregar el regulador manteniendo su salida constante. O sea, hablamos de la corriente máxima que va a poder entregar el regulador y mantener la regulación, ¿verdad? Porque si yo quiero entregar 5 volts y a una carga le quiero poner 5 volts y 20 miliamperes, ¿verdad? Si mi regulador lo más que puede entregar son 15 miliamperes, ¿qué hace el regulador en ese caso? ¿Explotar o no entregar nada a la carga? Bueno, lo que hace es que él baja un poquito su tensión a 4 volts y entrega la corriente que le está requiriendo la carga. O sea, busca un equilibrio en el cual se cumplan las leyes que todos conocemos, la ley de Ohm, que se cumpla la potencia que puede entregar él y demás. Entonces, la regulación de carga es la medida en la cual es la corriente máxima que podemos entregar a nuestro regulador siempre y cuando logremos mantener la tensión regulada, ¿verdad? No se vale decir, ah, profe, pero ese regulador está entregando 20 miliamperes. Sí, pero su tensión de salida cayó de 5 a 4, ¿verdad? Entonces ese no estaría ya regulando realmente porque perdimos lo fundamental, que fue la tensión de regulación por entregar más corriente. Entonces esta es la medida de cuánta corriente podemos entregar en el regulador sin perder la tensión de salida. Es decir, si viéramos un diagrama, ¿verdad? Aquí viene V-in, aquí viene nuestro regulador, tercera patilla, aquí viene la carga, y aquí hay una corriente IL. Esa corriente IL tiene un valor IL mínimo y tiene un IL máximo. Igual que como cuando hicimos el cálculo con los Zeners, ¿verdad? Que igual tienen una corriente máxima, una corriente mínima. ¿Y cómo se calcula o cómo nos ofrece el fabricante la regulación de carga? Bueno, normalmente viene así como rec load y es una medida de la tensión sin carga menos la tensión con la carga entre el cambio en la corriente de no tener, carga a la carga máxima. Ustedes dirán, pero sería prácticamente, si aquí no hay carga, es un abierto, la corriente es cero, sí es cero. Pero hay casos en los cuales hay una corriente mínima o una carga mínima que yo tengo que colocar a mi regulador. Como una vez más los digo, es del fabricante. Nosotros aprendemos las características más importantes y el fabricante nos dice, esto es lo que les ofrezco. Y nosotros elegimos si nos sirve o no. Entonces, esta regulación de carga pues, nos habla de, de esa corriente máxima que puede entregar. Y esto normalmente nos lo dan en milivolts entre amperes. Y una vez más, VNL es V sin carga o carga mínima. V con carga. Y el delta L es diferencia de corriente entre VNL y VFL. Y esa es la regulación de carga. Entonces, una vez más, como les dije, nos habla de una medida de qué tanta corriente puede entregar ese regulador antes de perder la tensión en su salida. Y esta es la tercera y última gran característica de los reguladores. ¿Alguien tiene una pregunta a los reguladores? Por mi parte no, profe. Ok, Una consulta. adelante. Los reguladores se pueden conectar juntos, digamos, si ocupara regular algo muy poquito, que tal vez ponga un regulador para que me tire 5 volts y después pongo otro para que me tire más chiquititos seguidos. Eso se puede. Ok, si te referís como a conectar dos reguladores en paralelo, no. Si te referís a que, digamos, este regulador es un 7812 y una de las cargas que yo le conecto es un regulador 7805,
eso sí se puede, porque estamos nada más teniendo una tensión de entrada de 78,05, siempre y cuando se cumpla que este necesite los 5 volts más 2 volts, entonces este de 12 sí lo cumpliría, ¿verdad? Entonces sí podemos hacer eso, como obtener regulaciones derivadas de otros, ¿a eso te referís? Sí, sí, que era que el VOUT de uno fuera el VIN de otro. Sí, eso sí lo podemos hacer, y de hecho hasta imagínense, es como entregarle comida sana a uno, ¿verdad? Una buena dieta balanceada, porque le estás entregando una tensión regulada a la entrada de un regulador, ¿verdad? Entonces imagínense qué feliz es ese regulador de 5 volts que no le llega una señal súper ruidosa o súper llena de rizado, sino que le llega una señal muy limpia. Y claro, que lo podemos hacer así, digamos que necesitemos entregar una carga, los 12 volts, y a otra carga entregarle 5 volts. Entonces, no vamos a poner jamás un divisor de tensión, ¿verdad? Para nada más de estos 12 partidos en 5, jamás haríamos eso. Perderíamos energía y además estaría una resistencia siempre emitiendo calor, ¿verdad? Entonces, se podría llegar a quemar. Entonces, sí, esta es la manera óptima como para derivar. Siempre y cuando, como te dije, respetar que este tenga al menos en su entrada 2 volts más que en su salida. No funcionaría en el caso, digamos, que yo pusiera un 7806 y luego quisiera ponerle un 7805. Ahí no funcionaría porque este amigo no está recibiendo lo mínimo que tiene que ser, que deberían ser, según lo que dice el proce, aproximadamente 7. Pero igual eso varía entre regulador y regulador, ¿verdad? Listo. Bien. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, genial. Entonces, esta materia que vimos, esta primera clase, después del examen, no entra en el examen, ¿verdad? No les voy a evaluar reguladores integrados en el examen, porque ya la materia la terminamos de ver el jueves, ¿verdad? Es solo que este tema se me había quedado por fuera y a pesar de que no vamos a ver cómo es por dentro un regulador, sino hasta electrónica 2 y luego repasarlo en electrónica 3, vale la pena que lo sepan desde ya, ¿verdad? Para que ustedes no vayan por la calle pensando en que la vida está regulada con Zeners, que de cierta manera sí, porque están aquí adentro, pero uno no hace ese circuito tan básico que yo les enseñé para regular. Eso solo lo hacen en elementos que son como unas bombas muy, muy grandes, que tal vez su tensión de regulación es, no sé, 120 volts. Entonces no existen 78, 120, ¿verdad? Porque son elementos de electrónica, trabajan a valores muy bajos. En ese caso, si hay que regular unos 120 volts, ahí sí se siguen usando Zeners, pero Zeners muy grandes de potencia que pueden regular 120 volts, ¿verdad? No los chiquititos de 5 volts. Entonces, como se los dije, esto se los muestro para que no vayan por la calle pensando que todo está regulado directamente con Zener, sino que hay reguladores dentro de los elementos, reguladores pequeños. Esos son los normales, los 70, la línea del 78. Y también podemos tener variables, como la línea del 317. ¿Qué es lo chiva del 317? Que realmente el 317 lo podríamos convertir en una fuente de laboratorio, la misma fuente que hay en los laboratorios, que uno elige el valor de C que uno quiere poner en la fuente. Es lo mismo que un 317. Y de hecho yo en mi casa tengo un equipo ahí de laboratorio de mi electrónica local. Ahí es medio bueno, medio malo. A veces hace cosas raras, a veces funciona perfecto. Tengo un osciloscopio, tengo una fuente de señal. En fin, tengo varias cosas. Y las fuentes de poder, que es lo más barato que compré, me di cuenta, pues, porque uno es un chepo y se pone a chepear todo lo que tiene, ¿verdad? Me di cuenta que estaba hecha de 3 DLMs 317. Entonces yo dije, interesante, mira, una fuente bajo costa hecha con el M317. Interesante. Bueno, entonces, con esto terminamos la primera parte de la clase. Ya podemos, ahora sí, después de ver este tema, poder entrar a la materia del segundo examen, que es puramente transistor. Entonces vamos a darnos un receso de 10 minutos y luego vamos a venir a hacer una actividad juntos. Una actividad como para divertirnos un rato, entrar en cara el lunes y mañana sí entramos de lleno a teoría del transistor. Esa actividad que vamos a hacer ahorita va a ser como para repasar un poquito todos los conceptos que hemos estudiado el curso hasta el momento. Una pequeña actividad que tal vez se puedan ganar puntos extra. ¿Está bien?
Entonces, 10 minutos de descanso, volvemos a las 9:15. Si no tienen su celular cargado, pónganlo a cargar porque vamos a usar el celular. Y 9:15 entonces. ¿Está bien? Listo. Listo, profe.